Como cada jueves, charlas nutritivas con Nati Saurac. Así es, Marcelo, ¿qué Hoy, tal? fibras alimentarias. Exacto, vamos a tocar un tema que está muy de moda, te diría. La fibra alimentaria, el salvado, lo integral, tiene muchos sinónimos y a veces por ahí las personas se confunden un poco. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? ¿Engorda? Bueno, entonces vamos a aclarar un poquito esos temas. La fibra alimentaria, más que nada, no es un nutriente, que es algo muy importante destacar. La gente piensa que la fibra está en las verduras, por ejemplo, y no en los cereales como vemos. Está también en las verduras, en las frutas, en los cereales, las legumbres, pero los cereales enteros, Claro. ¿sí? Que poseen su cáscara, su grano, sin ser refinado, sin haber sufrido modificación. La mayoría de los productos industrializados, las harinas, por ejemplo, son refinadas y ahí justamente se les retira la parte integral, la parte de la fibra. Como te decía, la fibra no es un nutriente porque no puede ser absorbida en nuestro organismo, ¿sí? Pero sufre modificaciones en nuestro intestino, que es muy favorable para el organismo. Este proceso de fermentación aloja, digamos, subproductos, ácidos grasos de cadena media, de cadena corta, que son muy benéficos para nuestro cuerpo. Uno de los mayores beneficios es justamente acelerar el tránsito intestinal. Tras que no es digerido, aumenta el volumen de las heces, tenemos un movimiento peristáltico mucho más acelerado, lo que previene patologías intestinales a futuro. También está comprobado que previene el cáncer de colon. Vemos allí algunos tipos de alimentos. Exacto, también la podemos clasificar tanto en soluble como insoluble, pero ambas son muy importantes y hay que tenerlas diariamente. Muchas veces consumimos alimentos y ya tiene su fibra incorporada y otras veces, quizás por ignorancia, uno consume o lo saca o lo retira la fibra, como en el caso de pelar por ahí las frutas, la cáscara, justamente es donde se encuentra el mayor porcentaje de fibra en las frutas, ¿sí? Las papas y batatas, gente que las cocina asadas. Exacto, dejar la cáscara. Dejar la cáscara. La lavamos bien y la dejamos, es muy saludable. Después también las legumbres ya poseen obviamente su fibra, que es la cáscara que rodea todo el grano, eso sería la fibra. Entonces, tener el hábito por ahí de consumir legumbres de vez en cuando, o 1 o 2 veces por semana, granos. ¿Vaporizar las verduras conserva las fibras? Sí, ahí obtenemos lo que es la fibra soluble, ¿sí? Que ambas son muy buenas, tanto la soluble como la insoluble. Pero es importante, digamos, a la hora de ir a comprar alimentos o ir a una dietética, saber que podemos conseguir el salvado de trigo o el salvado de avena directamente y agregar o incorporar a nuestras preparaciones para enriquecer nuestra alimentación y que tenga más fibra. Está bueno charlar justamente con las personas que tienen las dietéticas, saben mucho del tema. Siempre aconsejan también. Porque uno muchas veces lo toma como una moda, como decías. Exacto, y obviamente siempre hay que ver cómo está nuestro organismo para incluir fibra. En personas constipadas, por sobre todo, es donde se recomienda, en personas también con colesterol alto, ¿sí? El colesterol también ayuda la fibra a que descienda en sangre. Cuando hicimos la ensalada, sí, el mes pasado, justamente hablabas acerca de la chía, que hay que ponerla en agua y no tirarla indiscriminadamente en la ensalada. Activarla, exacto. Y habíamos agregado también un poco de salvado esa oportunidad. Exactamente. Entonces, las semillas también, por sobre todo, tienen mucha fibra. Los frutos secos, ¿sí? Las nueces, almendras, que también en el caso de las almendras conviene activarlas también para poder absorber mejor sus nutrientes. Ah, qué detalle. Sí. Y también la fibra en casos de dietas por ahí hipocalóricas, al no aportarnos calorías, al no ser un nutriente calórico, nos agrega más volumen a nuestra preparación. Por ende, nos da más efecto saciante, ¿sí? Tenemos más saciedad cuando nuestro plato tiene un agregado de fibra, que en este caso podemos tranquilamente a una ensalada agregar salvado. Unas 3 cucharadas soperas al día sería la dosis diaria recomendada de fibra. ¿Y si lo puedes mezclar con atún, por ejemplo? También, o inclusive si vamos a hacer una tarta, al relleno de la tarta, por lo general las verduras largan mucho líquido, entonces en vez de agregar harina, le agregamos salvado de avena o de trigo. Y esto va a absorber esa agua de esa verdura y la va a volver más integral a esa tarta con más fibra. ¿Y ese proceso previo que hacemos de
ponerlas en agua, lo está haciendo justamente dentro de la misma tarta. Exacto. Digamos, el salvado no es necesario activarlo. Directamente lo podemos volcar en la preparación que deseemos. Puede ser en un yogur, puede ser en una ensalada de fruta, puede ser una ensalada salada. Pero absorbe el agua. Absorbe obviamente el medio en donde se rodea, lo absorbe y a su vez agrega fibra y valor nutricional para el plato, ¿no? Está buenísimo, varios tips nos tiraste. Exacto. Así que bueno, la idea es empezar a consumir más fibra, incorporar desde por ahí granos integrales o algún pan integral, también que tenga salvado, o a la hora de hacer algún panificado, comprar harina integral, que ya viene con el salvado incorporado y no una harina refinada. Genial, buenísimo. Nos vemos el próximo jueves. Así es, Marcelo. Gracias por venir. No, por favor, un placer. Pausa, ya venimos con más.